acá por Estados Unidos. Estamos a las órdenes y les agradezco mucho el que me hayan invitado a su iglesia. Esperamos que el mensaje de hoy pueda llegar al corazón de cada uno y que el Señor pueda lograr su propósito. Amén. Heme aquí, envíame a mí. He escuchado muchos sermones de Isaías, capítulo 6. He escuchado muchos predicadores, pero me sorprende ver cómo la palabra de Dios es una fuente que emana y emana y emana vida eterna. Cuando estaba estudiando este mensaje, yo me quedaba impactado, sorprendido. ¡Wow, Señor! ¿Cómo tú eres? ¡Qué grande tú eres! Y hoy vamos a ir, con la ayuda del Espíritu Santo, a darnos un paseo dentro de la visión de Isaías, allí dentro de esos pensamientos, de ese acontecimiento, y ver qué ocurrió con Isaías, pero qué también esto nos deja a nosotros. ¿Qué le deja a usted? ¿Qué me deja a mí? Antes, permítame hacer una pregunta. ¿Cuáles son sus planes con respecto a la obra de Dios? No cuáles son sus planes. ¿Cuáles son tus planes con respecto a la obra de Dios? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te has propuesto? Los seres humanos nos ponemos metas, decimos, para tal fecha yo tengo que haber logrado esto, para tal fecha yo tengo que haber logrado aquello, terminar la universidad, comprado mi casa, haber pagado el auto, etcétera, etcétera. Los padres dicen, yo quiero que ya mi hijo haya terminado la escuela. Pero hay algo muy importante, de hecho, no muy importante, lo más importante, la predicación del Evangelio. ¿Y cuáles son tus planes para predicar el Evangelio? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te has propuesto hacer que sea trascendente? Gracias. Que sea trascendente, que no sea igual, que sea diferente, que sea en grande para la obra de Dios. Así como con Isaías en aquel momento y con Juan el Bautista, Daniel y otros en su momento, hoy Dios busca un hombre o una mujer o un niño, una niña para hacer su obra. ¿Quién es el que la va a hacer? ¿Quién es el que está usando toda su mente para hacerlo? Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 6, versos 1 al 8. Isaías 6, 1 al 8. Me van a permitir usar este aparatito porque aquí yo puedo andar mucho y tengo todo. Es mejor que andar con 10 libros en las manos. Isaías 6, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su falda llenaba el templo. Encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar como una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y tu pecado será limpiado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
hará por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí, dice el Señor. Poderoso Señor que estás en los cielos, en este momento abrimos tu palabra que es santa. Tú sabes que no hay sabiduría en nosotros. Sabes que somos mortales, pecadores, que así como David, Señor, como un perro muerto. Pero te suplico que en este momento toque mis labios, quites mi culpa y me llenes de tu espíritu para hablar tu palabra, por favor. Abre la mente, el oído, el corazón de cada uno aquí presente y que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Primero vamos a ver el contexto de la visión. Vamos a ver varios tópicos. El contexto de la visión, en el contexto de la visión de Isaías. Número 1, la visión de Isaías. Número 2, reacción de Isaías. Y número 3, el deleite de Dios. Visión, reacción y deleite de Dios. Lo primero que el texto nos enseña, Isaías es específico en decir la época en que él tuvo la visión. Según él, fue en la era del rey Usías. En el reinado del rey Usías, que reinó desde el 825 al 759 a.C. En el libro Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla del rey Usías. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué bueno pasó con él? ¿Qué malo pasó con él? Muchos detalles. Nos dice que Usías reinó en Israel por un periodo de 52 años. Es más o menos eso que ha durado gobernando Fidel Castro en Cuba, la familia Castro en Cuba. Un periodo más o menos así. Usías fue un hombre que en los primeros años de su vida fue fiel a Dios. Levantó el reino de Israel. Hizo cosas extraordinarias. Gobernó con rectitud y Dios le dio grandes victorias sobre sus enemigos. En su reinado, Israel fue una potencia, tan grande casi como en la época de David. Pero en los últimos años de su vida, metió la pata, cometió un error. ¿Y qué pasó? Él se sentía tan bien, tan bendecido por el Señor, que se sintió arrogante y quiso entrar al santuario y hacer un sacrificio aún por encima de los sacerdotes. Cuando entró al santuario, entonces su cuerpo se llenó de lepra por un castigo del Señor y terminó sus años en un palacio apartado y su hijo reinó por él. Esto pasó con Usías, y cuando yo veo lo que pasó con Usías, recuerdo un pensamiento que está en el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan, donde dice: aún en las puertas del cielo hay caminos que llevan al infierno. O sea, una persona que ha conocido al Señor debe mantenerse fiel y cuidarse toda su vida, porque el enemigo está al acecho y aún sea en el último momento trata de destruirlo, como quiso hacer con Usías, como quiso hacer con Moisés, como quiere hacer con cada uno de nosotros. Estad alerta. En este acontecimiento, en esta época, en este periodo de este rey, Isaías tuvo una visión. Y tenemos que tomar en cuenta que fue una visión, no fue algo literal, fue visión en la cual le mostró a Isaías sus planes con él, su propósito, lo que quería que hiciera. Pero yo no tengo ninguna duda que esto lo hizo también para nosotros hoy día. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué dice allí? En esa visión, dentro de esa visión, Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus faldas llenaban el templo. Ahorita me quedé aquí arriba por esto, porque digo, wow, la plataforma, el púlpito más alto en el que he estado toda mi vida es este. Dice Isaías: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus faldas, de sus vestidos,
llenaban el templo. Hay muchos tronos en el mundo. Hay muchos tronos hubieron muchos tronos en el pasado. La Biblia habla del trono de Salomón como uno de los tronos más majestuosos que se hayan creado. Las personas cuando iban al palacio de Salomón, los reyes, quedaban atónitos. Tanto que la Escritura dice que no había, ni hubo en el pasado, ni había en esa época, un trono tan hermoso como el trono de Salomón. Hoy día también hay tronos. La reina de Holanda tiene su trono, Inglaterra la reina tiene su trono, etc. Pero cuando Isaías habla del trono de Dios, dice que era un trono alto y sublime. Y había allí la gloria poderosa del Señor, que cuando lo analizamos a la vista de lo que dice Apocalipsis y Ezequiel, de esa gloria, era algo tan majestuoso que se veía salir luces y truenos y relámpagos y brillaba del color de todas las piedras preciosas. Luz irradiaba de ese trono. Era alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. La traducción genuina es: el borde de sus faldas llenaban el templo. La reina Isabel II, año 1953, el día de ella tomar el trono, se puso un vestido que tenía una cola de 36 pies de largo. Era tan pesada que ella no podía, y tuvieron que poner 6 damas de honor que pudieran arrastrar la cola del vestido. Señora, la gente hace cosas. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren mostrar la grandeza de su gloria, la majestad de su poder, y por eso se ponen esa cola tan larga. Que Dios la libre de andar así ahora. ¿Se imagina la piedra que le tiran? Sin embargo, eso no es nada comparado con la majestad del trono de Dios, donde el texto dice: y el borde de su manto llenaba el templo. Ustedes saben lo que es el borde, ¿verdad? No es la falda, hermanas, es decir, todos tienen falda. No es la falda que llenaba el templo, el ruedo chiquitito. El ruedo llenaba el templo. Y yo me digo, si el ruedo llenaba el templo, ¿cómo era el vestido? Es Dios, es Dios. Una visión descrita por un hombre para mostrarnos la majestad, lo sublime de su grandeza. Isaías, allí anonadado al ver esto, sigue diciendo: y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es Jehová el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Allí se describe a los serafines. Eran esos seres especiales creados por Dios para estar en su trono. No eran ángeles como los querubines, no eran normales, eran especiales. Esos tenían 6 alas y se describe como, así se describió a Lucifer, como uno de esos con 6 alas. Aquí tenemos a estos seres majestuosos, preciosos, bellos. Mira, a nosotros Dios nos hizo preciosos. Gracias. Dios ha hecho seres majestuosos. El libro Primeros Escritos, que tuvo una visión en la cual Dios le mostró por diferentes lugares y que quedó sorprendida de ver seres tan perfectos, tan bellos. Pero estos querubines estaban en el trono de Dios. Si hay algo bello y perfecto, era en ellos. Si hay algo bello y perfecto, eran estos seres. De hecho, fueron creados como la escorta de Dios. David dice: y Dios cabalga sobre querubines. Donde va Dios, allí va ese trono. De hecho, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento va a citar algo que hable sobre estos seres, dice, siempre va enrolado en el contexto de fuerza, majestad, violencia, poder, grandeza. Por ejemplo, cuando Dios envió a la tumba de Cristo a un ángel a levantarlo,
fue uno de ellos. Y con su gloria todos los demonios que Satanás había puesto allí salieron volando. Y los hombres que vieron esta gloria cayeron como muertos. Elías, en la cueva, Dios le dijo: ponte allí, yo voy a visitar, pero no salgas. Y dice la Biblia que primero vino un terremoto que rompía las piedras, y después venía un fuego que devoraba todo a su paso, y un viento, y luego entonces se escuchó un viento apacible y delicado. El contexto donde quiero llevarles es que estos seres cruzaron primero, y así era su gloria. Moisés, igual, cuando vio, Dios le mostró parte de su gloria. Allí estaban estos seres majestuosos. Si hay algo bello, poderoso y perfecto, son ellos. El Lucifer se sintió así bello y perfecto, dice Ezequiel, porque Dios lo creó bello y perfecto y grande. Pero yo quedo sorprendido al ver lo que dice Isaías en este momento. Dice: ellos que están en el trono de Dios tienen 6 alas, pero están cubiertos de la gloria de Dios. Óyeme, estamos hablando de esos seres que Dios los hizo preciosos, perfectos, poderosos para estar en su trono, pero aún ellos no resisten esta majestad y deben estar como cubiertos. Dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, 2 alas, y con 2 volaban y alababan a Dios. Dice un autor, Richard Frank, ¿qué es más parecido a Dios? ¿Un querubín o un gusano? Y entonces contesta: ninguno de los dos. Porque cuando el punto de parámetro es Dios, un querubín y un gusano se convierten en nada, porque la gloria de Dios es demasiado grande para encontrar un punto de comparación. Por eso es que Dios aborrece la idolatría. ¿Cómo es que a un ser tan grande que esos querubines no pueden estar en su presencia, va a venir alguien a decir: ah, mira, él se parece a este árbol, o mira, él se parece a esta mujer o a este hombre? Él es demasiado grande para tener un punto de comparación. Es demasiado glorioso. Por eso estos querubines, dice el texto, que todo el tiempo estaban dando voces, cantando, diciendo. Antes de decir, noten, no era simplemente que los querubines daban voces diciendo. El contexto deja entendido que es como un coro antifonal. O sea, algunos decían: santo, 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 y otros decían: Jehová de los ejércitos. Otros decían: toda la tierra está llena de su gloria. Pero cantando con voz bonita, no como la mía, cantando con la voz de ellos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y día y noche, sin cesar, no se detienen de decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ven acá, yo me hago otra pregunta. ¿Y por qué dicen santo, santo, santo? Y no dicen amor, amor, amor. O no dicen misericordioso, misericordioso, misericordioso. Jehová es todo eso. Pero los querubines y todos los seres creados, a veces nos dice que pasan todo el tiempo diciendo esto. Los 24 ancianos, los querubines, los ángeles: santo, santo, santo. Lo que ocurre es que aunque Dios es amor, aunque Dios es misericordia, la palabra, para poder comprender el contexto de esto, es santo, santo, santo. Y para traducirlo, para no traducirlo, sino para comprenderlo mejor, vamos a usar esta palabra que no se usa mucho, pero que sí es la que deberíamos usar. Jehová es trascendente. Jehová pasa los límites de la grandeza. Jehová va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Por eso Isaías tiene que decir: es santo, es santo, es santo, es trascendente, está por encima, es más allá de lo que
imaginar, ese es Jehová, el que él vio en ese trono. Toda la tierra está llena de su gloria. Y si alguien lo niega, pues levántese en la madrugada y mire los cielos. Son obras de sus manos. O compre un traje de buzo, póngase un tanque y tírese al mar. Y empiece a ver los peces, los corales, tantas especies preciosas. O para que no tenga que ir muy lejos, conéctese a internet y vea cómo funciona el ojo humano, para no decirle que entra al cerebro porque es demasiado grande. Y todo es obra de sus manos. Si ve un documental que hable del universo, va a ver cuántas vías lácteas, cuán grande es el universo, cuántos sistemas solares, cuán pequeñito es este mundo, cuántos miles de millones de años se toma una persona que para poder ir a algún lugar. Sin embargo, todo es hecho por la mano divina, poderosa, preciosa de Dios. Isaías no se detiene allí, sigue diciendo: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando estos seres vivientes alababan a Dios, dice que todo se estremecía, temblaba, y es así como ocurre en la tierra. Como ocurría en la tierra, siempre que el Señor descendía, el Padre, había terremotos. ¿Recuerdan el Éxodo 19? Cuando Dios iba a descender a dar la ley a Israel, que le dijo: purifíquense, lávense los vestidos, saquen, limpien las casas, yo voy a descender, no tengan relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que ese día, un día antes, el cielo se llenó de humo y había relámpagos y truenos y la tierra temblaba y todos estaban asustados. Y el pueblo le dijo a Moisés: no, vete tú, nosotros no vamos por allí. Y el Señor dijo que no se acerquen ni siquiera los animales, porque lo que se acerque al monte va a morir, porque su gloria es demasiado grande. Y como esa gloria es tan grande, tan majestuosa, tan fuerte, todo se estremece en su presencia. Ahí podemos distinguir cuando nos visitó el Padre, cuando nos visitó el Hijo y cuando nos visita, que está hoy entre nosotros, el Espíritu Santo. Cuando el Padre desciende a la tierra, todo tiembla. El Hijo es glorioso y el que lo ve en su gloria muere, a menos que Él le dé la oportunidad de vivir, como Jacob y muchos otros. El Espíritu está entre nosotros, mostrándonos la grandeza del amor de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. Todo se estremece. Isaías sigue diciendo, antes de seguir, hay algo que no quiero dejar pasar por alto. A mí me da mucha pena, mucha tristeza, cuando estamos en la iglesia, en algunas iglesias, y va a cantarse un himno, o también si es un culto en un hogar, etcétera, el mismo culto familiar, va a cantarse un himno y usted ve: cuando esté cansado y abatido, please. Estamos cantando para el Señor. Cuando cantemos, engrandecido sea Dios, cantemos con fuerza, cantemos con júbilo, cantemos con gozo. Dios es digno de gloria, poder, alabanza. Él es poderoso, poderoso. Isaías vio esto y eso le trajo una reacción. Vamos a ver la segunda parte, el segundo tópico. Vimos lo que es la visión de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la reacción de Isaías. Reacción de Isaías. Entonces dije: ¡ay de mí! Soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Interesante.
Isaías ahora viene y se levanta y dice: ¡ay de mí! Ya sí, me morí. Estoy muerto, porque siendo quien soy, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Hermanos, para comprender esto, vamos a ir a Isaías capítulo 1. Vamos a ver algunos textos. Allí lo vamos a leer simplemente rapidito. Miren, Isaías capítulo 1. Vamos a ver unos textos en cada uno de los 5 capítulos anteriores. Para comprender a dónde quiero llevarles, es esto. Isaías fue llamado desde niño a predicar. Isaías fue escogido desde antes de nacer. Él predicó a Israel, él habló a Israel. Y ustedes verán cómo hablaba Isaías a Israel. Capítulo 1, verso 1. Vamos a ver los que van rápido conmigo, ¿ok? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en el día de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron la ira del Santo de Israel, se tornaron atrás. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor, escuchad la ley, pueblo de Gomorra. Capítulo 2, verso 12. Yo tengo ventaja porque tengo todo aquí, pero le voy a dar un segundito. 2, verso 12. Dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todos los ensalzados y los abatidos. Por tanto, capítulo 3, verso 17. Por tanto, pelará el Señor la mollera de los hijos de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío y los calzados, y las redecillas de las lunetas, los collares, los joyales, los brazaletes, las escofetas, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyales de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos, los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas, los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrarán en lugar de la cinta, y desgarrón en lugar de la cinta, y calvicie en lugar de compostura de cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hendidura. Tus varones caerán a cuchillo, y tus fuerzas a la guerra. Capítulo 4, verso 1. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente llevemos tu nombre sobre nosotras y quita nuestro oprobio. Capítulo 5, verso 8, verso 11, 18 y 20. Verso 8. Ay de los que se juntan en casa casa con casa y allegan heredad a heredad hasta acabar el término. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Verso 18.
Ay de los que traen tirando la iniquidad con soga y de vanidad, y el pecado como con yuntas de bueyes. Verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la tiniebla luz y la luz tinieblas, que tornan en amargo lo dulce y lo dulce en amargo. Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y varones fuertes para mezclar bebidas. Ay, 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 por allí se va Isaías. Ay de los que dan al justo por impío cohecho y quitan la justicia al justo. Ay, ay, ay. Eso era lo que decía Isaías en todos esos capítulos. Le decía a Israel: perversos, malvados, pueblo impío, arrepiéntanse. Y yo me pregunto, ¿Isaías tenía razón en hacerlo y decirlo? La tenía. Era un pueblo depravado, pervertido. Pero con Isaías está ocurriendo algo que regularmente ocurre con todos nosotros. Para nosotros es muy fácil ver el pecado del otro. E incluso muchas veces estamos cometiendo el mismo pecado, pero somos unos valentones para criticar el pecado del otro. Es un modo de uno callar su conciencia. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa con Isaías? Dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Y es que cuando nosotros tomamos como punto de parámetro a Dios, esta va a ser nuestra relación. Vemos nuestra pecaminosidad. Cuando vemos al hermano, que mira el anciano de iglesia, que mira el líder de jóvenes, que mira la hermana tal, el hermano tal. Yo no, esa hermana hay que corregirlo, no, ese hermano hay que enderezarlo, hay que llevarlo a la junta. Porque te estás midiendo y se siente que, como yo soy mejor que este, por lo menos aunque no soy perfecto, por lo menos no soy el peor. Error. Jesús dijo: mira la viga que está en tu ojo antes de ver cómo sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Isaías, cuando vio la gloria de Dios en esa visión, su reacción no fue ir corriendo a decirle a Israel: miren que ahora sí se van a perder, porque ahora yo vi que sí que Él es grande y fuerte. No, su reacción fue caer y decir: ¡ay de mí! Ya sí, soy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios, Él vio primero su pecaminosidad. Siendo inmundo de labios, y también vio al pueblo. Y siendo un hombre que vive en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. Y quedó casi como muerto. Pero por gracia de Dios y para suerte de Isaías, Dios tenía un propósito con esto, como siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si usted está aquí hoy y si usted está vivo, y así es porque aquí está vivo, es porque Dios tiene un propósito contigo. Si no tuviera ningún propósito contigo, tú estuvieras muerto, porque el diablo no te necesita vivir. Mientras vives, tienes esperanza de reiniciar, de restablecerte con Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido con Isaías si hubiera ido a predicar antes de esta visión? Bueno, lo hizo, fue y predicó. Es una pregunta retórica. E hizo lo que vimos. Vio los pecados del pueblo, que terribles eran, y les dijo la verdad en su cara. Pueblo malvado, impío, como vemos en el capítulo 1, los comparó con Sodoma y Gomorra. Dice: ¡ay, pueblo de Sodoma! Escuchad palabra de Dios, habitantes de Gomorra.
Ese fue el punto de comparación que Isaías le dio. Le dice, ¡ay de los arrogantes! Porque es lo que Dios más aborrece. ¡Ay de los que no hacen justicia! ¡Ay de los borrachos! ¡Ay de ustedes, pueblo malvado! Le dijo todo lo que tenía que decir. Se descargó en ellos, pueblo impío. Arrepiéntanse, diría yo sin Isaías en este momento. Arrepiéntanse todos y váyanse a predicar. ¿Qué es lo que están durmiendo todos los días? Pero ¿cómo hubiera sido si Isaías, ahora, después de haber visto la gloria de Dios, se va a predicar? Yo me imagino entonces a Isaías diciendo, ¡ay de nosotros! Ya él iba a decir, ¡ay de ustedes! No, ¡ay de nosotros! ¡Ay, estamos muertos! El Señor es demasiado grande y no tenemos oportunidad alguna. Estamos perdidos. ¿Qué será de nosotros? ¡Oh Señor, pueblo, arrepiéntanse que no tenemos opción! Y a Dios no le hubiera gustado eso. Porque aunque es verdad que somos malos, pecadores y que como seres humanos no tenemos oportunidad alguna sin Cristo, Dios no quiere que vayamos por ahí con un espíritu de amargura, diciendo, ¡ay, estamos acabados! No. Por eso Dios le mostró lo siguiente a Isaías. Tercer punto. El deleite de Dios. Miqueas capítulo 7 nos deja un mensaje muy precioso. Cuando leemos todo el contexto de Miqueas capítulo 7 nos damos cuenta de que Dios tiene un deleite. Hay algo que a Dios le satisface, le place. ¿Qué puede el hombre darle a Dios que le plazca? Como por ejemplo, que usted tenga que llevar un regalo a Bill Gates. Es un compromiso fuerte, porque es una persona, es el dueño de Microsoft, el principal accionista de Microsoft y dueño. ¿Qué puede regalarle usted a Bill Gates que él necesite? Bueno, para el año 2002 generaba $22 millones al minuto, por minuto, para ese periodo. Imagínense hoy. ¿Qué puede llevarle usted a él que él necesite? A Bill Gates. Nada. Dele algo que no tenga valor económico. ¿La palabra de Dios? Sí. Estamos que quiere escucharlo. ¿Qué puedo yo darle a Dios que le plazca? Miqueas dice, el deleite de Dios es perdonar. En eso se goza, en perdonar. Si hay algo que a Dios le gusta, es eso, perdonar. Si hay algo que lo hace sentir contento, satisfecho, gozoso, cuando encuentra a quien perdonar. Oh, el Señor anda deseoso, buscando cómo perdonarte, cómo perdonar tu pecado, cómo ayudarte a reiniciar tu vida. Ustedes ven como cuando uno se siente contento, feliz, alegre, que siente esa emoción que le sube desde los pies así hasta la cabeza y que le da una sensación tan grata y agradable. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios se siente así. ¿Te quieres hacer algo que le satisfaga? Arrepiéntete y ve. Y tú verás cómo se siente de contento. Es muy gozoso. Por eso hizo lo siguiente. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Notan? Ahí es importante ver en el contexto, que Isaías no pidió perdón. Él no fue y dijo, Señor, perdóname porque soy pecador. La Biblia dice que cuando él vio la gloria de Dios, tuvo esa reacción. Entonces, cuando Dios vio esa reacción en Isaías, que reconoció su bajeza,
que no se puso a pensar en que tan malo es el hermano, el prójimo, el vecino, el amigo, sino que dio su propia bajeza a Dios. Dijo, no, ya, está arrepentido, ahora sí. Y dice que inmediatamente, sin ni siquiera decir perdóname, Señor, voló un serafín. Tomó del altar un carbón encendido con una tenaza, voló hacia él, tocó sus labios y le dijo, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. ¿Y qué pasó entonces? Oh, bueno, el Señor dijo una pregunta retórica: ¿a quién me enviaré? Habla el Padre. ¿Quién irá por nosotros? Habla la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E Isaías contesta, heme aquí, Señor. No vayas a llamar a nadie más. Heme aquí, envíame a mí. Le puso su vida abierta allí como un cheque en blanco. Hay cositas que hay que ver allí muy bonitas. Noten esto, antes de entrar allí. ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Isaías? Cuando él se sintió perdonado, él se sintió extremadamente agradecido. Pero, ¿por qué Isaías no se sintió así cuando vio la visión de la gloria de Dios? Ni siquiera se sintió así cuando el templo se llenó de humo. Noten, cuando él vio la visión de la gloria de Dios, vio la grandeza de Dios, estuvo junto al Padre, y eso lo llevó a sentirse que iba a morir. Vio la gloria del Espíritu Santo, cómo llenó de humo el templo, pero eso no cambió su estado emocional. Él como quiera se sentía bajo, se sentía sucio, se sentía indigno de todo, se sentía digno de muerte. ¿Por qué no cambió en ese momento?